eso es importante conocer el contexto de por qué se dijo esta parábola. Porque conociendo el contexto de la parábola vamos a entender el significado y por lo tanto la aplicación que Dios quiere que tú y yo tengamos sobre la palabra. La aplicación a nuestras vidas. Entonces, la parábola del espíritu inmundo que vuelve no es la excepción. Jesús utilizó ahora esta verdad espiritual relacionada con la posesión demoníaca y el deterioro espiritual que viene sobre aquellos que no están arrepentidos, que no buscan llenarse de Dios. Y Él lo hizo para enseñar una importante verdad. Nunca, iglesia, nunca descuides tu vida espiritual, tu condición espiritual, tu relación con el Espíritu Santo, tu relación con Dios. Nunca se debe de descuidar. Ahora, ¿cuál es el contexto del por qué Jesús narró esta parábola? El contexto de esta parábola comienza cuando le exigieron a Jesús, versos anteriores, que hiciera una señal poderosa que confirmara que Él era el Mesías. Los escribas y los fariseos, ahí en el verso 38, le exigen a Jesús: Señor, danos una señal para que podamos creer en ti. Ahora, no se la pidieron porque estuvieran dudando de la verdad de Cristo. No, porque le estaban rechazando con incredulidad. Y Jesús les contesta ahí en el Mateo 12:39. Este es el contexto de la parábola. Dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Este es el contexto del por qué Jesús enseña esta parábola. Ahora, ¿a qué señal del profeta Jonás se refiere? Bueno, así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez y después salió a hacer la obra de Dios, así el Señor estaba profetizando que Él resucitaría al tercer día después de haber muerto por nuestros pecados. Y que la señal suficiente para que la humanidad creyera en Él era la resurrección de entre los muertos. Entonces, suficiente señal tenemos por Cristo para que la iglesia se levante y cuide lo más precioso que se le ha dado, que es su comunión con el Señor. Suficiente señal tú y yo tenemos para caminar con Jesús todos los días de nuestra vida. El esperar un milagro, el esperar una provisión, el esperar algo que Dios haga para satisfacer nuestra vida espiritual es incorrecto. Lo que satisface nuestra vida espiritual es el hecho que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día para que tú y yo podamos tener una vida plena, una vida bendecida, una vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Tenemos señal de parte de Cristo para seguir creyendo y aferrarnos a Él. Ahora, esta parábola muestra la relación existente entre Jesús y aquella generación perversa y desviada, iglesia. Esta parábola demuestra cómo Jesús pretendió advertir a sus compatriotas judíos: cuidado, yo estoy trayendo vida y libertad y ustedes me rechazan. Su postrer estado puede ser peor que el primero por rechazarme. Jesús está advirtiendo a sus hermanos judíos, a su gente, a su pueblo, al pueblo de Dios: si siguen resistiéndome, no solamente no van a encontrar vida plena, sino van a empeorar. Si continúan rechazándole, van a empeorar. Eso es lo que Jesús estaba enseñando. Porque la visitación de Cristo, amados, a la humanidad hace un poco más de 2000 años representó la venida del reino de Dios. En cierta manera era como una purificación viniendo a la humanidad para todo aquel que creyera y aceptara. Y al momento que el pueblo judío está renuente y rechaza a Cristo, Jesús está advirtiendo: el postrer estado va a ser peor que el primero. Ahora, las menciones de Jesús sobre la posesión demoníaca
eran una ideología muy popular entre los judíos. Y en ellas encontramos dos aspectos muy importantes. Número uno, en el verso 43 dice que el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos. Los judíos sabían que los espíritus inmundos buscaban moradas estables y no les gustaba viajar por lugares desérticos. La experiencia les mostraba que la posesión demoníaca normalmente era constante e insistente. Jesús muchas veces liberó a personas cautivas por demonios que eran atormentadas hasta la muerte, y Jesús no tuvo problemas y los liberó. En el verso 44 dice 7 espíritus peores que vendrían si esa casa estaba vacía y desordenada. El número 7 representa total en la Biblia, de modo que esta mención de 7 espíritus peores significa que todo en aquella generación empeoraría. Sus tentaciones, su maldad y su total incredulidad a Jesús como Salvador. Eso pasaría. Empeoraría totalmente su situación. Ahora vamos a entender el significado también de esta parábola. Similar a un hombre que no valora su libertad, iglesia, y 7 espíritus peores vienen a él, así los hebreos religiosos estaban rechazando la salvación gratuita que Jesús venía a ofrecerles. Ellos estaban rechazando la salvación, la justificación por la fe en Él. Y al rechazarle deliberadamente, su deterioro espiritual sería total. No es que si la humanidad rechaza a Cristo, va a estar poco peor. No, va a estar totalmente peor. Esto es lo que la parábola enseña. A simple vista, el relato hace ver a aquellos espíritus inmundos que podían volver a poseer a las personas cada vez que ellos quisieran regresar. Pero no es así lo que enseña la parábola. La reincidencia, escucha bien, iglesia, la reincidencia depende totalmente de la actitud de la persona. Si tú no quieres volver atrás o reincidir en lo que tanto te destruyó, en lo que tanto te robó, si tú no quieres reincidir y volver atrás, no tiene nada que ver, escucha bien, con el poder demoníaco, tiene que ver mucho con tu actitud. Por eso nunca debemos de bajar la guardia. Nunca podemos descuidar nuestra vida espiritual. Ojo, ahora es importante que no vivamos en temor ni legalismo, pensando que si no oramos en este día, los 7 demonios van a venir y nos van a atormentar. No, no, no. Tampoco lleguemos al extremo de ver demonios en todos lados, porque esto no es así. La parábola remarca una realidad básica, y es el hecho que los 7 espíritus peores regresaron a una casa, verso 44, desocupada. Una casa vacía, por lo cual un espíritu inmundo no puede volver a poseer a una casa que está ahora ocupada. El demonio huye a una casa que está ocupada, cargada de la presencia de Dios, a una vida cargada de la presencia de Dios. Es decir, una persona vacía que no ha buscado la llenura del Espíritu Santo cotidianamente, perseverantemente, se pone en riesgo de reincidir a su pasado, de volver atrás. Efesios 2:19, acompáñame, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué significa esto? Que ya no somos personas que no pertenecen a Dios. No, somos hechos hijos de Dios, somos hechos cercanos a Dios. Hay luz para nosotros, hay vida, hay victoria, hay bendición para nosotros. Y luego dice, somos
conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú y yo somos edificados cada día por la palabra, por el Espíritu Santo, para ser morada del Dios vivo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y el Espíritu Santo pueda estar en nosotros y con nosotros. Esto quiere decir que Dios siempre quiere llenar nuestras vidas. Esto quiere decir que Dios siempre quiere derramar su bendición, su gracia sobre nuestros corazones, porque Él ama tu vida. Él escogió tu vida, Él te apartó para Él. Ahora, es muy fácil aceptar y entender que alguien que puede hacer tanta maldad está poseído por un demonio. Pero muchas veces a los discípulos de Cristo, a los creyentes, se les olvida lo poderoso que es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque si un demonio puede destruir una vida, entonces el Espíritu Santo puede producir el querer como el hacer en nosotros y podemos vivir el espíritu de resurrección, que es la vida de Cristo en nosotros. Y esto no se nos puede olvidar. Si los demonios destruyen dentro de una persona, entonces el Espíritu Santo edifica una persona. Entonces nuestro destino en Cristo es ser edificados, es avanzar, es crecimiento, es victoria, es gracia, es bendición. Lo que el enemigo no quiere. El Espíritu Santo hace la diferencia en nosotros, iglesia. Eso es lo que Él quiere. Levantar nuestras vidas, estar en casa poniendo orden y trayendo su bendición. Dale un aplauso si lo puedes creer. Claro que sí. Ahora, no se requiere una licenciatura en teología para entender esto. Que si una persona endemoniada es libre por la obra de Cristo, pero no cuida su condición espiritual, su postrer estado será peor que el primero. Porque cuando Cristo te libera y Cristo en su bondad infinita toca tu vida, te da una libertad gloriosa por medio de la fe en su sacrificio. Pero existe una responsabilidad que se llama discipulado. Y si tú y yo no abrazamos la responsabilidad de llenar nuestras vidas con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, no se requiere mucha teología para entender que el diablo no se va a quedar tranquilo por el alma que le arrebató el Señor para venir y querer atormentar otra vez. Escucha bien, la libertad que Dios nos ha dado debe de ser cuidada y valorada, amados. Porque Dios no es como el maguito Sonrix, ¿se acuerdan? Con una varita. No es alguien que ya cambió todo, ya está todo arreglado. Él provee la libertad para todo aquel que cree, pero es un padre lleno de amor y de responsabilidad a sus hijos. Te da la responsabilidad para cuidar los tesoros que Él ha impartido a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él es un buen padre y un buen padre levanta hijos responsables. Hijos que valoran lo que tienen. Hijos que administran lo que tienen. Hijos que no pierden lo que se les ha dado. Entonces, por tanto, la clave para encontrar el significado de esta parábola está en entender que Jesús no está enseñando una nueva revelación sobre la posesión demoníaca, sino que está utilizando la posesión demoníaca y su deterioro como una parábola que ilustra el riesgo en el que aquella generación de judíos se encontraba de empeorar su condición espiritual. Ahora, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a nuestro hoy en día? ¿Cómo aplicamos?
el riesgo de empeorar nuestra condición espiritual al rechazar a Jesús, al no buscarle, es latente para nosotros también hoy en día. Es latente. El descuidar nuestra relación con Dios nos pone como un blanco preciso para los ataques del enemigo, y que los ataques del enemigo puedan proceder en nuestra contra. Entonces, no solo se trata de la reincidencia de un demonio, que un demonio vuelve, se trata de todo el concepto junto. Como decimos, Jesús usa el deterioro de una posesión demoníaca como una ilustración que nos enseña que nuestra condición espiritual puede empeorar si descuidamos nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual. Y sabes, al ser humano se le da mucho cuidar muchas áreas de su vida. Cuida lo físico. Se llenan los gimnasios de gente cuidando su vida física. La gente cuida su vida emocional. Llega el fin de semana y queremos la recreación, queremos el convivio. Claro que sí, es saludable. No estoy diciendo que sea algo malo. Tanto cuidar lo físico como cuidar lo emocional. Claro que sí, es bueno. Pero si tú y yo cuidamos lo demás y no cuidamos la vida espiritual con urgencia, con diligencia, ¿cómo queremos ver la bendición de Dios completa, palpable en nuestras vidas, creciendo en nuestras vidas? Estoy hablando que Dios quiere levantar cada vez más a una iglesia responsable de su vida espiritual. Y no estoy hablando solamente de una vez a la semana. Estoy hablando de un estilo de vida donde tú cuidas tu relación con el Padre, donde tú cuidas que el Espíritu Santo llene tu corazón y se vaya toda amargura, toda queja, todo dolor que pueda estar causándote la vida. Estoy hablando de ese momento donde Dios te llena a ti y desaparece toda opresión de parte del enemigo. ¿Cuántos de ustedes saben buscar al Espíritu Santo? ¿Cuántos? ¿Cuántos saben escuchar al Espíritu Santo a través de la palabra? ¿Cuántos llenan su copa en el Señor? ¿Cuántos? ¿Con cuánta diligencia cada día de la semana buscas renovarte en la palabra de Dios? Vamos a pensar más profundamente en esto. ¿Por qué razón un demonio volvería a una persona? ¿Por qué? Ciertamente el enemigo regresará a tentarnos, pero no a poseernos nuevamente. Sin embargo, ¿por qué razón una persona pudiera volver a ser poseída o en cierta forma dominada, oprimida por un demonio? Por el simple hecho que esa persona está vacía. Está vacía. Ahora, sinceramente, iglesia, yo no creo que una persona ya salva, que haya experimentado la llenura del Espíritu Santo y que ha sido edificada como morada del Espíritu Santo, pueda explícitamente ser poseída nuevamente por un demonio. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque en esencia o habita un demonio en ti o habita el Espíritu Santo. Ahora, pero no los dos al mismo tiempo. Ahora, quizás para los judíos en aquel tiempo sí sucedía esa reincidencia demoníaca, pero debemos entender que sucedía porque el pueblo judío no había experimentado la gracia del nuevo pacto. Hoy el nuevo pacto es de que el Espíritu Santo entra por la fe en Cristo al corazón del hombre, pone sus leyes y sus mandamientos en su corazón y en su mente, hace morada del Espíritu Santo a cada hombre, a cada mujer creyente en la fe en Jesucristo. Esta es la gracia del nuevo pacto, esta es la bendición del nuevo pacto. Escucha bien.
Por tanto, estando en Cristo, no creo que puedas estar nuevamente endemoniado, pero vuelvo a repetir, estando en Cristo. Entonces, yo sí creo, bíblicamente, que un cristiano puede ser oprimido y fuertemente influenciado por un demonio si reincide en el pecado y abandona el ejercicio espiritual de la santificación. Un cristiano, aunque haya sido bautizado en el Espíritu Santo, que haya sido renovado para salvación, si reincide en el pecado descuidando su vida espiritual, claro que puede volver a ser oprimido por un espíritu inmundo. Ahora, hablar de demonios, hablar de cosas espirituales, es muy de Dios. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Eso dijo nuestro Señor Jesús. San Juan 10:10, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. La obra de las tinieblas es destruirte, es robarte, es matar tus sueños, es matar tus ilusiones, matar tu vida espiritual, matar tu relación con Dios. Pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces el enemigo quiere que tú reincidas y retrocedas, iglesia, pero el Espíritu Santo quiere que tú y yo avancemos a los propósitos de Dios. Eres casa del Espíritu Santo, iglesia. Ese es tu destino. Esa es la voluntad de Dios. Fructificar, multiplicarte, ser de bendición donde estás. Ese es el propósito de Dios. Transmitir vida, dar vida. Ese es el propósito de Dios. La opresión demoníaca no es el propósito para su iglesia. Jesucristo dijo, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Hay libertad en Jesucristo. Dale un aplauso al Señor si puedes creer. Claro que sí. Ahora, si descuidamos el ejercicio espiritual de la santificación, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo descuidamos? ¿A qué me refiero con esto? Lo descuidamos cuando no renovamos nuestro pensamiento y nos volvemos frágiles por creer las mentiras del diablo antes que la verdad de Dios. Cuando tú crees las mentiras del diablo por encima de la verdad de Dios, tú estás descuidando el ejercicio espiritual que te lleva a la santificación. Creerle al diablo lo que no eres en Cristo, creerle al diablo que tu pasado debe de caminar a tu lado, creerle al diablo que no ha sido limpiado, que no ha sido aceptado en Cristo, creerle al diablo que va a pasar lo mismo que pasó con tus generaciones hoy en Cristo. Eso es abandonar tu ejercicio espiritual de santificación. Pero cuando tú le crees a Dios y renuevas tus pensamientos con la palabra de Dios, tú te estás ejercitando para la piedad, para la devoción a Dios y por lo tanto para la bendición que Dios quiere traer a tu vida. Hebreos 10:26, escucha bien lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos a observar con precaución este verso. Si pecaremos voluntariamente después, esto dice la Escritura. Si tú y yo premeditadamente nos volvemos de estar en Cristo en su libertad y decidimos descuidar nuestra vida espiritual y nos volvemos al pecado, hay problemas en nuestra vida espiritual. Ahora, entiendo que este pasaje es muy controversial porque la opinión está dividida desde cristianos comunes hasta teólogos y exegetas. Unos consideran que sí se pierde la salvación y otros dicen que no se pierde. Sin embargo, la advertencia está aquí, iglesia. Y eso es lo que quiero que tú y yo observemos y meditemos. Y no debemos de perder este punto. Si insistimos en el pecado o si descuidamos nuestra condición espiritual, definitivamente empeoraremos. Ese es el punto. Si no hay un avance intencional, procurado, apasionado, empeoraremos.
como matrimonios, empeoraremos como familias, empeoraremos en nuestra vida personal. Entonces, creo firmemente que el punto es precisamente el temor de Dios es lo que nos lleva a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Creas que se pierde la salvación o no se pierde, esto nos habla de cuidar lo que se nos ha dado con temor y con temblor. Una gratitud demostrada. Por Cristo sois salvos. Por Cristo sois salvos. Dios me salvó, me dio vida, me rescató del lodo donde estaba. Nadie daba nada por mí. Él puso sus ojos en mí. Oh, cuando yo no lo merecía, Él me amó y me levantó. Claro que con pasión voy a perseverar sobre la presión del mundo, sobre la apatía que quiera venir a la iglesia. Hay un fuego en mi interior, como decía el apóstol Pablo. Tu gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien he trabajado más que todos ellos. ¿Por qué? Porque yo, el que no merecía gracia, alcancé gracia. Yo no sé si tú seas de esos. Dale un aplauso al Señor. Vamos, que su iglesia avance, no retroceda, que se apasione por Él. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3 dice: por tanto es necesario que con más diligencia, di conmigo iglesia, diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Entonces te puedes deslizar. Nos podemos deslizar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta el Señor. Si en la ley que Dios dio a Moisés, los ángeles fueron firmes y dieron su mensaje, y hubo consecuencias tras la transgresión del pueblo y transgresiones difíciles de soportar, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos a Cristo y nos endurecemos a su voz? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos su visitación? ¿Cómo escaparemos? Ahora, ¿cómo es posible? Otra pregunta. Dejar hoy la casa desocupada, limpia, adornada y con las puertas abiertas de par en par para que la invadan a su antojo las ideologías malignas de este mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque el riesgo no solo está en reincidir al pecado, sino también está en no transformar nuestro pensamiento con respecto a las ideologías de este mundo. O sea, ¿cómo es posible que las puertas se queden abiertas de mi vida y que puedan entrar todo pensamiento y toda raíz de pensamiento se aloje en mi corazón que no sea de Dios? ¿Cómo puede pasar cuando no renovamos nuestra mentalidad con la Escritura? La Escritura nos exhorta a dejar esa mentalidad y buscar la voluntad de Dios. Mira Romanos 12:2, vamos a considerarlos. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Tú abres puertas cuando imitas al mundo. Tú abres puertas a la opresión de demonios cuando tú imitas las costumbres de este mundo. Dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Renovar mi pensamiento en las Escrituras, renovar la manera en que estoy pensando acerca de Dios, acerca del matrimonio, acerca de la familia, acerca de los hijos, acerca de mí mismo, tiene mucho que ver con la vida espiritual. No puedo pensar como este mundo está pensando. Eso abre puertas a ideologías que estorban en mi crecimiento, que impiden que yo sea bendecido y que la paz de Cristo sobrepase todo lo que yo estoy viviendo y que el gozo del Señor sea mi fuerza. Yo tengo que tener la diligencia de renovar mi entendimiento.
de pensar como Dios me pide que piense. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No se nos puede olvidar que el Espíritu Santo ha venido a ser morada en nosotros. Nos ha dado la gracia para que seamos templos vivos de Él. Es impresionante esta parábola. Despierta el corazón de la iglesia. El significado, de esta parábola es señalar la situación crítica en la que se encontraban los judíos al no aceptar a Jesús como Mesías y Salvador. Y de continuar así, su postrer estado será peor que el primero. Entonces, cuando una persona ha sido lavada por la sangre de Cristo, así debe de permanecer. Así debe de permanecer. Cuando una persona ha sido alcanzada por Cristo, así debe de permanecer. Pero es que usted no sabe las presiones, la tentación, la lucha, lo que está pasando en mi familia, lo que está pasando. Permanece así. Es mejor ser templo del Espíritu Santo que una cueva de lobos. Es mejor permanecer bajo la sangre de Cristo y no estar expuestos al gran juicio de Dios. Es mejor permanecer, aunque haya tormentas, lluvias, ríos se levanten. Es mejor seguir permaneciendo como casa de Dios, como templo de Dios. Constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la clave. Constantemente llenar mi vida con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo me lleno? Efesios 5:18, mira lo que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos, ¿qué dice? Del Espíritu. Espíritu está con E mayúscula, habla del Espíritu Santo. Está diciendo: hey, ya no busquen los placeres de la carne, llénense del Espíritu Santo. Y luego dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo permitir que el avance de Dios en mi vida sea constante? Dice: hablando entre vosotros con salmos. Es llenándome de la palabra de Dios. Y luego dice: hablando entre vosotros. Escucha bien esa frase. Hablando entre ustedes, está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Esto nos habla de compañerismo en la fe. Ser un llanero solitario no me llena del Espíritu Santo. No me llena del Espíritu Santo resistirme a compartir mi vida con otros creyentes. Todo el tiempo que pasamos, amados, desde que sucedió lo de la pandemia, la contingencia, yo pude ver cómo la iglesia dejó de llenarse del Espíritu Santo. No porque no oraban, no porque no se metían a las transmisiones, no porque no estudiaban en casa. ¿Sabes por qué? Porque es importante la coinonía. El Señor dice: plantados en la casa del Señor florecerán. Necesitamos echar raíces en el congregarnos. Pero si estamos resistiendo una y otra vez a la iglesia y estamos poniendo nuestro criterio siempre primero porque yo sé más que otros, es difícil que tú te llenes así. Es difícil que tú te llenes así. Dice: alabando y adorando a Dios con gratitud en el nombre de Jesús.
todo hacerlo en el nombre de Jesús. Todo hacerlo en el nombre de Jesús. Necesitamos volver a la adoración, a la palabra y a la comunidad. A la comunidad. Adorar al Señor en el nombre de Jesús. Adorar a Cristo en el nombre de Jesús. Tú y yo venimos a adorar a Cristo. Tú y yo venimos a exaltar el nombre de Cristo. Tú y yo venimos a que el Señor sea cada vez más real en nuestras vidas, en nuestras familias, y su bendición permanezca con nosotros. Los carbones que se apartan se apagan, pero los que están juntos están rojos, están floreciendo, están ardiendo. Ahí hay llenura del Espíritu Santo. Ahí hay llenura. Ahí hay llenura. Quiero terminar con esto. Si te puedes poner de pie, por favor. Job capítulo 8, verso 6. Mira lo que dice: si fueres limpio y recto, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, iglesia, tu postrer estado será muy grande. Fíjate cómo el postrer estado es peor que el primero sin el Espíritu Santo. Pero cuando eres limpio y recto y buscas al Señor, haces próspera la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Sigue llenándote del Espíritu Santo, iglesia. Sigue llenándote. Que tu destino en Dios es avanzar, es ir de menos a más unidad familiar, a más libertad en el Señor, a más paz en medio de un mundo turbulento que cambia cada rato, a más de Dios en tu vida. Ese es tu destino. Tu destino no es retroceder, es permanecer en victoria. Llénate del Espíritu Santo. Vamos, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Señor. Esta parábola nos habla del nunca descuidar nuestra vida espiritual y de siempre ser llenos del Espíritu Santo. Oh, dile al Señor: Señor, te alabo, te adoro, mi Dios, te exalto con mi corazón, mi Dios. Bendito sea tu nombre. Doy gracias por mi salvación. Doy gracias por la cruz. Doy gracias por tu presencia. Doy gracias por tu amor. Doy gracias por la salvación que he recibido en la cruz. Gracias, mi Dios. Qué señal tan maravillosa, dar tu vida en la cruz y resucitar al tercer día. Suficiente motivo tengo para no descuidar mi vida espiritual. Dile al Señor: hay muchas necesidades, díselas. Tengo necesidades familiares, tengo problemas con esta situación, con mis hijos, con mi esposo, si es el caso, con mi familia. Quiero entregarte esto, Señor. Quiero entregarte esto para que tú a su tiempo lo hagas, lo proveas, hagas el milagro, obres poderosamente. Pero no será mi motivo, Señor, las soluciones de mis problemas, para adorarte y servirte. Oh, mi motivación es la señal del profeta Jonás, la resurrección dentro de los muertos. Vamos, iglesia, levanta tus manos y adora al Señor. Adóralo, adóralo. Adora al Padre, adora al Hijo, adora al Espíritu Santo. Dile: gracias, mi Dios, porque me salvaste, porque me amaste, me has aceptado. Cuando otros me rechazaron, tú me aceptaste, mi Dios. Te amamos, Dios. Te amamos con todo el corazón. Oh, bendito sea el nombre de Cristo. El nombre de Cristo se ha exaltado. Jesucristo se ha exaltado, se ha coronado Rey en tu vida. Dile: Señor, te levanto a ti. Tú eres más grande que mis problemas. Tú eres más grande que mis necesidades. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dale una ofrenda de aplausos. Adóralo, adóralo. Vamos, llénate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo, iglesia. Llénate del Espíritu Santo. ¿Por qué no se juntan con las familias que
que llegaste, con la familia que llegaste, o si has venido solo, ahí en tu lugar, dile al Espíritu Santo: llena mi casa, Señor. Yo no voy a ser una casa desocupada. Cuando quiera volver otra vez mi lucha del pasado, encontrarán que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú has estado batallando con algo, con lo que ya Dios te había hecho libre, has sentido una tentación de volver atrás, dile al Señor: lléname, Señor, lléname, Padre, que no voy a reincidir. No, no, jamás. Llénanos, Señor, llénanos. Que esa tentación tal vez de tener la misma actitud del pasado se vaya en el nombre de Jesús, porque hay una casa llena de Dios, una casa llena del Espíritu Santo. Vamos, vamos, dile al Señor: todo ese hábito, todo ese vicio, todo ese pensamiento, en el nombre de Jesús, cuando quiera venir, encontrará que está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad de toda opresión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Lléname, precioso Dios. Lléname de ti. Lléname de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Llénanos, Dios. Llénanos. Llénanos, llénanos. Levanta tus manos y adora al Señor. Que el Espíritu Santo llene tu corazón de esperanza, de fe, de un nuevo ánimo. Que se vaya la culpa, la vergüenza. Eres amado, eres amada en el Señor. Persevera, iglesia, persevera, persevera. Oh, Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Tú eres el que llena esta casa. Tú eres el que llena. Tú edificas nuestras vidas. Tú edificas nuestros matrimonios, nuestras familias. Llena a mis hijos, dile al Señor. Llena a mis padres, joven, dile. Llena a mis hermanos. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos del gozo eterno de nuestra salvación. Espíritu de Dios, paséate. Muévete en cada uno de nosotros, con poder, con libertad. Precioso Señor. Espíritu Santo. Una casa llena del Espíritu Santo. Oh, precioso Dios, precioso Dios. No volveremos atrás, no volveremos atrás. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza. Eres nuestro pronto auxilio en la tormenta, en la tribulación. Te amamos, te adoramos, te bendecimos. Oh, precioso Espíritu Santo, ven. Ven, ven.